Muy buenas noches, amigos. Empezamos la cuarta edición de Derecho a Hablar, un programa de televisión donde intentamos que las personas que no tengáis voz pues participéis en directo con nosotros en todo lo relacionado pues con temas tan manidos como eso es la custodia compartida, como es el tema de la violencia de género, como son los falsos malos tratos. En el día de hoy queremos agradecer la colaboración de entidades de todo tipo que dedican su trabajo, su esfuerzo a ayudar a los demás, porque hay muchas asociaciones que dedican, como he dicho, su tiempo a ayudar a los demás. Sirva este programa como homenaje a esas personas, a esas asociaciones que, bueno, pues que dedican su tiempo de ocio en ayuda a los demás. Hoy me congratulo con presentar a 4 invitados que vienen desde bastante lejos, en algún caso, como es el caso de María Yebra. Buenas noches, María. Buenas noches. Encantada de estar aquí y poder participar en el programa. Gracias, María. María, tú eres terapeuta holístico. Sí. Algún oyente posiblemente podrá decir que pinta un terapeuta holístico en un programa de estos, pero por tu consulta, según me has dicho, suelen pasar multitud de personas que están aquejadas de una u otra de las patologías que aquí tratamos y de una u otra de las patologías que aquí tratamos y que tú puedes ayudarlas bastante. Pues sí, al menos eso es lo que me gustaría apostar y colaborar poniendo este granito de arena en la aportación en la medida en que esté en mi posible, en la experiencia que yo tengo en el contacto con estas personas y poder poner aquí un poquito de luz en el conflicto que lleva al final a tener estos casos en manos de la justicia, o sea, poner los medios para evitar llegar ahí. Porque lo que tratamos en definitiva, amigos, es no solo dar programa de testimonios, que está bien también, porque los testimonios sirven muchas veces de ejemplo, pero también se trata de lograr pues pautas de conducta o sistemas para conseguir pues una mayor calidad de vida a todos los niveles, emocional, mental, físico, a todos los niveles. También esta noche nos congratula presentar desde Valencia a Antonino Machancoses. ¿Lo he dicho bien? Mira, qué raro, qué raro. Antonino Machancoses es perito judicial, es experto en SAP y también es psicólogo. ¿Qué puedes aportar tú a las personas que puedan tener una problemática del tema que nos trata, Antonino? Bueno, yo a diferencia, por ejemplo, de la compañera trata psicología, pero desde el punto de vista clínico, mi labor a nivel judicial es un poco, incluso por investigación, por situación, el poder desarrollar y poder valorar cuando te llega una persona sabiendo qué actitudes, qué situaciones puede tener un juez, qué actitudes puede tener un fiscal, cómo poder enlazar todo el organigrama a nivel judicial del caso de la persona, cómo poder enlazar esas situaciones y ese conflicto cuando te llega la persona y un poco estudiar desde la psicología judicial, que muchas veces hay diferencias entre forense, que es prácticamente realizar un peritaje de la situación, sino aquí se trata de hacer una composición de toda la situación, ver cómo es el organigrama, el funcionamiento del sistema judicial, ver los errores o ver cómo la persona que te llega, si tiene realmente razón, puedes un poco enfocarle su situación. Porque tú también has escrito varios libros también relacionados con el tema, ¿no? Efectivamente. Bien, pues después, Antonino, si lo que el tiempo nos permita, hablaremos largo y tendido acerca de esa labor que tú ejerces con notable éxito, por lo que todo el mundo nos cuenta. Gracias, Antonino, por venir. Bueno, y desde Valencia también viene una entrañable amiga, colaboradora habitual y oyente del programa Ondas y Radio 2000, Derecho a Hablar en Radio. Blaya, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El viaje bien? Muy bien. Bueno. Nos hemos perdido por Murcia muchas veces, pero muy bien. Bueno, eso está bien. Así has tenido la oportunidad de conocer la belleza de Murcia, ¿no? Sí, porque, es muy bonita, porque Murcia tiene un encanto especial. Así sí. Es. Bueno, en general toda España, pero bueno, Murcia tiene un encanto especial. Bueno, Blaya García es la presidente de la Asociación de Mujeres y Hombres en Defensa de la Igualdad Real de la Comunidad Valenciana, que hace falta medio programa para decirlo. Sí, es que es largo el nombre. Es largo. Hay una cosa que me encanta, porque nosotros siempre cuando hablamos de este programa de radio, de televisión, mejor dicho,
intentamos hablar siempre del ser humano, no distinguiendo entre chico chica, como siempre. Hay una cosa importante que no he dicho hoy, y espero que estéis conmigo, es que de este programa siempre condenamos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, venga de donde venga. Por eso el hecho de que sea en defensa de la igualdad real, pues, ¿qué quieres que te diga? Me ha encantado el título. ¿Qué labor ejercéis vosotras? Nuestra labor es, en primer momento, recibimos al afectado o la afectada, nos reunimos con él, vemos en qué grado está, si tiene algún tipo de información o asesoramiento de profesionales, y una vez que hemos hecho el primer encuentro ya delegamos pues bien en Manchacoses o bien en Tomás si no tiene. ¿Vosotros hacemos apoyo moral, ¿vale? Hacemos acompañamientos también para que no vayan solos pues a recoger a los niños o a un juicio. Siempre hacemos movimientos de quedadas cuando un compañero tiene un juicio, que no vaya solo, o cuando tiene que recoger al niño o la señora, no sé. O sea, que ejercéis un apoyo psicológico también para que la persona, el afectado o afectada, no esté sola. No, solo no está. Pues felicidades por el nombre, felicidades por... Sí, es que me identifico en eso, en la igualdad. Hombres y mujeres por igual. Es que somos iguales, qué leche, es que somos iguales. Sí, pero ahora falta que la persona lo entienda así también. Que también somos de cada madre y pensamos de una manera, recepcionamos las cosas de distinta manera. Sí, bueno, eso también está bien, pero en el fondo todos somos iguales. Por supuesto, sin ninguna duda. Vosotras mucho mejor que nosotros, pero bueno, al fin y al postre, ¿verdad? No hay mejores ni peores. Sí. Nada. Bueno, y ya tenemos también la parte jurídica del día de hoy, que está representada también desde Valencia, Tomás Serrano. Tomás, buenas noches por venir. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Oye, las personas que van a tu despacho profesional allí en Valencia, primero, ¿qué demandan las personas que van primero a tu despacho? Atención psicológica, atención judicial. ¿Cuál es la primera parte que un afectado o una afectada cuando va a tu despacho profesional? Vamos a ver, lo primero es que en un despacho te pueden llegar los asuntos en muchos grados. Ese es un grado inicial en el que realmente aún no ha ocurrido nada, o hay una denuncia o una percepción de que te van a denunciar, pues porque ha habido una amenaza velada de si no pasa esto te denunciaré y tal. Pues estamos en una situación buena para poder orientar al cliente en un sentido o en otro de cómo tiene que actuar o qué precauciones debe de adoptar para evitar situaciones de riesgo, por decirlo de alguna manera. Por desgracia, muchas veces nos llegan al despacho situaciones que ya son mucho más adelantadas, donde ya hay una denuncia o donde incluso ya hay una sentencia. Estas situaciones pues nos complican mucho el trabajo, porque ya venimos con una rémora detrás. Generalmente, pues es cierto que quien viene al despacho ya con ese estigma, por decirlo de alguna manera, con ese problema, sí que necesita una atención, pues que se le escuche, que se le atienda a su problema. Cada problema es distinto. Si hace falta pues un tratamiento psicológico, no somos quien para decirlo nosotros, pero sí que intentamos siempre derivarlo a un profesional, para que incluso los propios informes que le puedan hacer nos van a ser de utilidad luego en el procedimiento. Y lo que intentamos pues siempre es hacer un servicio a medida de las necesidades reales, porque ya te digo que cada asunto pues puede ser totalmente distinto, desde una mujer que haya tenido unos malos tratos y no sepa cómo actuar en ese sentido, o cuál va a ser su situación a posteriori de una denuncia, o a la inversa, pues, un señor, en este caso, pues que ha perdido una custodia o que está luchando por su custodia, o que ha tenido una denuncia que él entiende que es injusta y que hay que pelearla. Y lo que sí que nos caracterizamos es porque intentamos ser bastante peleones en ese sentido, es decir, bregamos porque no se quede el tema en defender una denuncia. Si entendemos... hay un tema paradigmático que te vais en el bufete, que estáis en Valencia también, ¿no? Sí, Estamos en Valencia, en la Plaza América. En la Plaza América. Hay un caso que es paradigmático, que es un chico que está siendo denunciado, y la persona que lo ha denunciado le ha hecho 3.000, ¿cuántos mensajes? A ver,
3.400 Sí, mensajes. el caso de este cliente es francamente sangrante, porque tendremos ocasión de exponerlo por el camino, pero el supuesto acosador, que es él, pues en un año 2008 hemos conseguido recuperar 3.400 mensajes de texto enviados por la supuesta acosada. A razón de 10 mensajes diarios. Aproximadamente. Entonces, hay días que no hay mensajes y hay días que hay 30. Es decir, es una cosa que es un poco paradigmático, sobre todo por el contenido de los mensajes y demás. Lo grave de este asunto es que estos mensajes no se pudieron recuperar con anterioridad. Nosotros trabajamos también con informáticos y con un equipo amplio. Antonino forma parte también del equipo de profesionales, y hemos conseguido recuperar esos mensajes de la memoria de unos teléfonos que estaban ya en desuso. Claro, cuando nos hemos encontrado 3.400 mensajes, pues la versión que nos daba nuestro cliente, que hay veces que hay que ponerla en entredicho hasta que no tienes las pruebas, pues claro, se corrobora, porque los contenidos de los mensajes es pues, amenazante, si me dejas se va a enterar tu pareja, porque estamos hablando de una relación paralela. Que se vio abocada a continuidad porque en este caso la chica no quería romper esta relación, tenía un contexto, entendemos nosotros, de que se iba a ser su pareja para toda la vida, y obstaculizaba la ruptura, una ruptura que no era tal, porque realmente como pareja como tal no existía. Bueno, en un momento determinado hay una ruptura definitiva. Bueno, él coge los arrestos suficientes para decir no quiero saber nada más, esto haz lo que tengas que hacer, y derivan una denuncia. La denuncia, que no tiene fundamento al principio, porque es una denuncia vacía, pues simplemente me ha llamado y me ha dicho que tengo que trabajar. Claro, cuando ya posteriormente se declara ante el juez, se empieza a engrosar con supuestas agresiones, con agresiones realizadas en momentos y en situaciones puntuales. No ha habido, ya lo analizaremos, ningún parte de lesiones. Los mensajes de texto incluso corroboran que no ha habido agresión alguna, porque los mismos días de las supuestas agresiones los mensajes son cariñosos, qué pena que no estés aquí, incluso denotando la ausencia de la persona agresora. Es decir, que ha habido una ficción que se ha desarrollado en el tiempo y que ha derivado en una denuncia, y lo más grave de todo esto es que ha derivado en una condena. Una condena, pero ahora hablaremos de eso, porque es un caso, además en redes sociales está como bastante, en redes sociales también como muy puesto también, ¿no? Porque sí, hay manifestaciones de apoyo a este chico. Vamos a ver, lo que se ha intentado arbitrar, contando con la mediación de asociación, la participación de Antonino, y lo más importante que ha sido el apoyo de parte de los amigos de este muchacho, que hasta el momento desconocían el asunto, ha sido hacer público el público. Bien, pues ahora hablaremos de eso también, porque será un caso importante. Querida María, cuando a esa persona, tú imagínate ahora mismo que tienen un conflicto chico-chica, o chico-chico, o chica-chica, como que no solo tenemos que limitar la relación entre chico-chica. ¿De qué manera las terapias pueden apoyar, pueden ayudar a estas personas? Es decir, según tu experiencia de las consultas que tú pasas en Barcelona, ¿qué se puede hacer un poco la persona cómo podemos conseguir que una persona tenga mayor calidad de vida después de pasar pues un episodio muchas veces que es lamentable, ¿no? Y jodido? De violencia. De violencia, sí, de cualquier caso. Bueno, si miramos, cuando las personas vienen, claro, si las personas te cuentan la historia por separado, tienes la sensación de que están hablando en dos idiomas diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Cada uno tiene su visión muy partidista del asunto. Entonces te cuentan una película, muchas veces, que no tiene nada que ver con la realidad. La mayoría de las veces lo que me encuentro son proyecciones de historias que ya han vivido en casa, ya sea en su casa de forma directa o en casa de sus abuelos. Pueden ser programas, llámale genéticos, llámale ancestrales, pero en realidad están proyectando sobre la pareja la mayoría de las veces conflictos que ya están escritos en el guión familiar. Entonces no ven a la persona, a la pareja, a la persona que tienen delante, no la ven realmente como es. ¿Sino como quisieran que fuera? La mayoría de las veces funciona así, es como quisiera que fuera o todo lo contrario.
quizá le está despertando una memoria de un conflicto, muchísimas veces se da el caso, resuelto, ¿no? No resuelto con su propia historia personal. Entonces, claro, lo ideal es escuchar una versión, escuchar la otra y luego montar ahí un pequeño, como yo le llamo, teatro, para que vean realmente y desdramaticen la situación, pero sobre todo para que vean cómo se puede ver el problema mirándolo por los ojos del otro. Y esto nos cambia de alguna manera el argumento que llevamos, que muchas veces nos hace una visión en embudo, donde solamente vemos el tema desde nuestra propia visión y no contemplamos el punto de vista del otro. En casos concretos, Antonino, ¿tú cómo puedes apoyar, cómo puedes tú ayudar a esa pareja que está ahora mismo pues en franca... Porque lo que se trata en definitiva, a mi juicio, es aportar cosas positivas, ¿no? Creo que un poco más que lamentar actuaciones pasadas, que está bien, pero es ayudar un poco a solucionar las situaciones conflictivas. ¿De qué manera tú puedes echar una mano ahí? A ver, en principio, el instrumento que nosotros deberíamos de tener o debemos de tener es la mediación familiar. Okay. Para poder un poco trabajar en ese sentido, que sería en el respeto que ambos se deberían de tener. Nos encontramos muchas veces con un problema, todos los profesionales, es decir, tanto abogados como peritos o personas, porque yo creo que hay que rehabilitar o que hay que reconstruir la situación, que es que la propia dinámica judicial lo que hace es lleva al conflicto. Entonces, evidentemente debemos, que es la lucha muchas veces social, de reconstruir ese sistema para poder modificar ese conflicto que existe, y evidentemente lo único que podríamos hacer, y hay que trabajar muchísimo, son con profesionales para que relajen la situación, asociaciones para que se comprometan a destensar esa situación y pudieran comprometerse a trabajar en esa reconstrucción, jueces, fiscales, para poder también trabajar en otra dinámica. Es decir, por ejemplo, en un tema de familia es muchísimo más positivo si se pudiese establecer, por ejemplo, un juicio en una mesa redonda, donde las dos partes pudiesen dar sus explicaciones y sus razones, las dos partes fuesen escuchadas. Es ilógico en el sistema donde vivimos que en un juicio las partes pueden no ser escuchadas, no son vistos los hijos y estemos tomando decisiones. Eso es algo grave. Es decir, la diferencia, por ejemplo, con la compañera clínica, y sí que es cierto, un clínico, cuando acude alguien al despacho, considera que lo que le está diciendo siempre es verdad. ¿Por qué? Porque es un tema psicológico que tienes que tratar. Mi diferencia es que yo no me tengo por qué creer nada, necesito pruebas en muchas ocasiones, porque son las pruebas que les tengo que pasar al abogado. Por ejemplo, cuando hay una denuncia, ¿es creíble, no es creíble? ¿Por qué situación es creíble? ¿Qué es lo que ha fallado en el sistema? ¿Cómo podemos entrar en esa denuncia para ver si es veraz o no es veraz? Toda esa es la labor muchas veces que tenemos. ¿El sistema os apoya a vosotros en la labor que efectuáis? Porque, vamos a ver, si hay 10.000 casos o si hay un montón de casos, posiblemente no siempre se podrá estudiar el tema en profundidad, ¿no? Porque en el caso de este chico, de Iñaki, vosotros le estáis tirando horas, muchas horas, ¿no? Pero yo me imagino que un fiscal, que un juez, no podrá estudiar el tema en profundidad, ¿no? Porque si no, harían falta 28.655 jueces diarios, ¿no? Sí, ese es el problema, por ejemplo, que está teniendo el tema de la ley de violencia de género. Evidentemente, que no hay medios, ¿no? Yo estoy como tú, Antonio, que hay muchísimas mujeres maltratadas en la calle que no se le está prestando atención, porque se están llevando los medios otras situaciones, pero el conflicto sucede que cuando pones una denuncia, ya hay una metodología creada que muchas veces es errónea. La metodología es que el propio policía, sin haber hecho instrucción, ya está deteniendo a una persona, porque ese es el sistema. Claro, cuando tú vas al juez, el juez valora como si hubiese habido una instrucción cuando no ha habido. Luego vas a un perito, por ejemplo, vamos a poner que se delegase a la compañera. La compañera solo valora a la persona supuestamente maltratada y cree lo que le está diciendo, cuando no valora a lo mejor todas las pruebas que hay en el juicio. Es decir, imaginémonos, si yo cuento mi explicación de que alguien me ha pegado, vale, pero nadie valora que a lo mejor el que supuestamente le ha pegado resulta que estaba en otra ciudad diferente,
o en otra nación diferente. Por ejemplo, me ha pasado poner una denuncia estando una persona en Alemania que acaba de maltratarla, con lo cual no puede darse. Pero el perito valora lo que le está contando la persona de enfrente. Claro, cuando el juez valora que el perito le está diciendo eso, cuando hay una detención, muchas veces te miras que el sistema hace primero una instrucción de un juez. Es muy importante la valoración y el procedimiento que lleva a cabo el abogado para dar las pruebas y que el juez se dé cuenta de que es errónea esa situación. Pero claro, llevando 1000 casos. Claro, tiene que darse cuenta el juez y realmente hacer muy bien el trabajo el abogado para que se dé. Porque luego hay un juicio en el que ya vas con una pena supuestamente que te ha puesto ese juez y a otro juez distinto que a lo mejor solo va a tener prácticamente el juicio, el tiempo para poder elaborar su veredicto. Porque aunque un juez, digamos, se tiene que mirar todas las pruebas, eso es en la teoría, pero en la práctica no se mira y no valora todas las pruebas por tiempo, etcétera. Claro, si yo dedico 500 horas o 600 horas, por ejemplo, al caso de Iñaki, que llevaré en estos momentos más o menos, trabajando con otros compañeros, claro, un juez a lo mejor tiene 3 o 4 horas. Entonces es el conflicto que se encuentran. No se puede estudiar en profundidad. Claro, todos los usuarios del sistema se encuentran con ese conflicto. Claro, la justicia debería de ser personalizada. Antes Tomás estaba comentando, es que hay que personalizar. Cada caso es un mundo. Pero los juzgados no valoran cada caso es un mundo. Para ellos ya al final se les convierte en un juego. ¿No? Claro. El juego es de dictar y prácticamente ya vas viciado de una situación para otra. Y ese es el conflicto realmente del sistema. El sistema, Blaya, cuando van personas a la asociación, recordemos, Asociación de Mujeres y Hombres en Defensa de la Igualdad Real, cuando a una persona se le explica realmente la situación, el sistema, cómo puede estar, ¿cuál es la reacción de las personas? Es decir, porque yo, después de lo que oigo en los diferentes programas que hemos hecho en radio y en televisión, la verdad es que yo, ¿qué pasa? Me sorprendo más. Yo me imagino que las personas cuando vayan a la asociación dirán, yo en qué leche estoy metida, porque es que esto no se entiende nada, ¿no? Nada. Lo primero que ellos sienten es impotencia, al igual que nosotros, ¿vale? En segundo lugar, a ellos y a ellas, ¿no? A ellos y a ellas, claro. En segundo lugar, decir, socorro, que es mentira, ¿no? Que yo no he hecho eso, que cómo me defiendo. Y que ves que va a entrar a la cárcel y que no ha matado a nadie, no es un ladrón, no es un asesino o una asesina, pero no se le trata igual. Lo primero es impotencia, de que no puedes hacer nada. Ya tenemos que delegar en los profesionales y luego pues el apoyo que se reciba por parte de la familia. Nosotros vamos a estar ahí, pero la familia es muy importante y los amigos, porque en el caso de Iñaki, su familia y sus amigos han hecho una labor brutal de coger información, de ir casa por casa a coger firmas. Cuando me vino a mí por primera vez, lo más triste que para mí de ese caso fue que ya tenía una sentencia y que podíamos haber hecho un buen trabajo. Previo. Claro, con ellos, bien hecho, sin que este hombre pues tuviera ya una sentencia de entrar a la cárcel, que aún sigue, ¿vale? Pero bueno, gracias a ellos y gracias a la labor que han hecho la familia y los amigos, que han trabajado muchísimo. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia, todos los afectados y colaboradores, de decir, tenemos que agruparnos y darnos apoyo todos. Y cuando más agrupados estemos, es mejor. Es que, hay mucho hombre que prefiere llevar esto solo. En privado, ¿no? Como si fuera una especie de estigma. Sí, y además es que tienen como... Por ejemplo, yo tengo una persona en Castellón que ha estado en el calabozo por una falsa denuncia, demostrado después judicialmente, claro, que fue sobreseído y tal. Y me comentó que por favor que no se lo comentara a su familia porque sentía vergüenza. ¿Qué pensará? Que él ha estado en el calabozo, ¿no? Digo, a ver, vergüenza ella por hacer lo que ha hecho, tú no. Digo, tú no has hecho nada malo. Solo divorciarte. El problema es ese. Letrado, hay una cosa que yo no logro entender. A ver, imagínate, mi mujer me da un bofetón a mí.
¿qué le pasa a ella? ¿Y qué le pasa si sucede al revés? Es decir, ¿por qué esa diferencia que existe en la ley de violencia de género o en la ley en general es que si mi mujer me denuncia a mí, es un ejemplo, ¿verdad? No creo que se produzca nunca, ¿verdad? Pero, no, seguro. Sería violencia doméstica, ¿no? Es decir, mi mujer me da a mí un bofetón, o yo se lo pego a ella. ¿Qué sucede en un caso y qué sucede en otro y por qué? Vale, vamos a ver. Aquí lo primero que hay que tener claro es que no es una cuestión de que sea el hombre si pega a la mujer o la mujer si pega al hombre. Es si hay, mejor dicho, pegar o cualquier otra situación. Una situación análoga dentro de... Perdona, lo he puesto a título de ejemplo, Sí. es decir, para dar un ejemplo concreto. Evidentemente las personas que siguen este espacio, tanto en radio como en televisión, saben perfectamente que yo jamás utilizo hombre o mujer, sino utilizo siempre ser humano y ser humano. Sí, pero, a ver, lo cierto es que aquí lo que se ha hecho es una distinción dentro de lo que es el seno de la familia, el seno de la relación de pareja, ¿vale? Es decir, dentro de lo que es el seno de la relación de pareja, lo bien cierto es que existe una discriminación en un sentido, una discriminación o una sobreprotección, de tal manera que si tu esposa te diera un bofetón a ti, serían unas faltas. Si tú hicieras lo propio hacia ella, puesto que estáis dentro del seno de la relación de pareja, tú podrías llegar a cometer un delito. La diferencia es que una cosa se salda con una multa y la otra cosa se saldaría con pena de prisión, llegado el caso. ¿Cuál es el problema? Pues, por ejemplo, si yo golpeara a una chica en la calle con la que no tengo ningún tipo de relación, al contrario, se quedarían unas faltas. Es decir, no es una cuestión solamente de género, sino que es una cuestión, además de género, de situación familiar o de relación de pareja. Pero la contradicción que hay aquí es que la violencia dentro de esa pareja o de esa relación no es equivalente si es a la inversa, es decir, de la mujer hacia el hombre, o incluso hacia un hijo en común, no tiene esa sobreprotección que tiene la violencia sobre un hijo o sobre unos abuelos. Es decir, que si lo que se pretende es dar una cobertura a la relación familiar como tal, no se está dando. Y estamos centrándolo hacia la mujer, que evidentemente, en muchos supuestos, porque así se acredita y es cierto, necesita una protección. Pero una protección que no puede ser un blindaje que le permita tomar el control de cualquier situación de una forma desproporcionada, de una forma interesada. Eso es un veto que tiene que poner también la administración. Ya que te he dado tantos medios, tengo que velar para que los utilices correctamente. Bien, hay una cosa que me está sorprendiendo, yo lo pregunto a los profesionales un poco en este campo, que no siempre la auténtica señora maltratada, esta no siempre, digamos, que no se ha reducido considerablemente el caso de las señoras maltratadas, las auténticamente maltratadas, es decir, que muchas veces los esfuerzos económicos se van en otra dirección. Corregidme si me equivoco. Estamos hablando de un dineral tremendo. De un dineral, sí. Pero estamos hablando de millones y millones y millones. Es decir, de euros, sí. Millones que podrían a lo mejor tener una significación parecida al Ministerio de Sanidad, etcétera. 35.000 millones. Es decir, estamos hablando de muchísimo. Es decir, cada propaganda, no sé, y voy a poner un ejemplo, de mujer muerta, posiblemente valga 1 millón o 2 millones o 3 millones de euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. Aquí el problema grave, por ejemplo, en el caso que estaba comentando Tomás antes, en el caso de Iñaki, es lo siguiente. Estamos hablando de una persona que acude a un pub, que para poder condenarla por la ley de violencia de género tengo que establecer una relación de pareja. Cuando si he tenido algún encuentro ha sido un encuentro esporádico de una situación, no sé, en momentos puntuales de cama o de lo que sea, pero que no estamos hablando de una relación de pareja. Entonces, claro, acudes a un juicio y de repente dices, es que una persona te han impedido relacionarte con las amigas, una persona te han impedido viajar, te han impedido salir de la puerta de tu casa, te han encerrado cuando a lo mejor no hay cerraduras. Estoy diciendo cosas porque el propio informe, porque es un informe visual, ha sido puesto en la página web, no me acuerdo cómo se llama, pero ahora los compañeros podrán decir cómo se llama la página web para que la gente pueda valorar. Es decir, todo esto que está súper demostrado es lo que en su momento en el juicio
el juez ha entendido que es una relación de pareja. Bien, porque como han aparecido posteriormente, no se ha estudiado los mensajes. Bien, porque nadie ha establecido que esta señora ha podido tener muchas relaciones mientras ha estado o ha tenido este juego con esta persona. Con lo que en estos momentos se puede convertir, Antonio, te lo pongo, que si una chica viene aquí al programa y en un momento puntual tú tienes una relación por la razón que sea, si esa persona dice que tú has tenido durante 2 o 3 años una relación cuando simplemente ha sido esporádica las veces que ha venido al programa, se convierte en una valoración de género y en una condena de género. Entonces, esa situación de maltrato, supuestamente, que es lo que decía Tomás, que si fuese entre Tomás y yo, podría suponer, no sé, una multa X o 5 meses de inhabilitación o lo que sea, se convierte en una petición de 16 años de cárcel que al final se queda en 2 años y 10 meses. Claro, cualquier persona, cualquier persona, sea hombre o mujer, aquí el problema del sistema es que, lo digo claramente, el tarado o la persona que tiene problemas y la persona que es más mala es la que más ganancias tiene, porque es la que da siempre primero. Entonces, claro, coges una persona que en su momento, y además aquí no hay que culpabilizar a nadie, y yo no culpabilizo, fíjate, a la persona que ha podido denunciar a este chico. ¿Por qué? Porque en su momento a lo mejor, por lo que sea, por sus razones, porque no esté bien, porque sea su situación, porque tiene necesidad, por lo que sea, ha denunciado a una persona. Lo que pasa es que el sistema lo que no puede hacer es que denuncie, protegerlo, ¿no? Protegerlo, esté cobrando una prestación que se le está quitando a todas las mujeres y a todos los hombres porque lo estamos pagando de nuestro impuesto, una persona que si ha tomado drogas antes, toma cuando estaba con esta persona y ha tomado después, no se le puede imputar un daño y unos perjuicios porque supuestamente las drogas o el alcohol que tomaba esta señora han sido producidos por este señor. Voy a poner un ejemplo muy claro, lo que supone la ley de violencia de género. Si yo tomo alcohol y llego a mi casa y evidentemente faltaré a mi mujer, porque me refiero, pues estaré, y además ella me tiene que atender, es un maltrato por el simplemente hecho de que yo estoy alcohólico. Los alcohólicos tienen más relevancia. Si mi mujer toma alcohol, me supone que toma alcohol porque no me puede soportar, con lo que de las dos maneras siempre estoy condenado. Si ella me denuncia, si yo es porque yo tomo alcohol, porque soy un alcohólico y le genero malos tratos, y si ella es la alcohólica, pues también sufre malos tratos porque toma alcohol porque yo se lo produzco. Esa es la situación, es decir, cuando alguien mete una denuncia hay muy poquita salida. Claro, cuando hablamos aquí de denuncias falsas tenemos que hacer una valoración de números. La valoración de números es que aproximadamente estamos hablando de 135.000 denuncias al año, unas 130, 135.000. No, denuncias reales, ¿no? La gente va al juzgado y denuncia, y tiene todo el derecho a ir a denunciar. Realmente estamos condenando 10, 15.000. Es decir, hay un porcentaje de un 10% que es el que realmente tiene condena. El otro es archivado. Y de lo que realmente tiene condena, de lo que las personas entendemos como el maltrato, ese que sale del ojo hinchado, son 3.000. Es decir, para que veamos la diferencia, es decir, de esas 15.000 hay muchísimas condenas que son por un empujón, por un insulto, porque hace 10 años me hizo a mí alguna cosa. O sea, ¿cómo puedes denunciar? Porque además eso Tomás nos podrá explicar, pero la presunción de inocencia aquí carece de sentido, con lo que yo puedo decirle, imagínate Antonio o nuestros oyentes, que hace 10 años Tomás me hizo X cosa. Y es Tomás el que me tiene que demostrar a mí, o tiene que demostrar al juzgado que no estuvo. Claro, ¿cómo demuestras dentro de 10 años lo que hiciste o lo que no hiciste si a lo mejor no te acuerdas de fechas? ¿La presunción de inocencia, Tomás, es igual para el chico que para la chica? ¿Sobre el papel? Sí. No, digo en la práctica. En la práctica, el problema que hay en violencia de género es que existe un temor muy grande por parte de psicólogos, fiscales, jueces, de dejar a alguien fuera que pueda cometer algo. Existe un temor, y es cierto, no lo van a reconocer en la vida. ¿Por temor a equivocarse? Imagínate el supuesto, yo he estado en conversaciones, juzgados, y llegar al caso de decir, es que ha salido una noticia en prensa que ha fallecido una señora por causa de violencia de género, y ir corriendo a ver si en alguno de los expedientes que llevábamos todo sea que no hubiéramos puesto
suficientes medidas. Es decir, existe un problema subyacente que es la trascendencia pública, la relevancia que está teniendo todo esto, que merece la relevancia, merece la trascendencia, merece el cuidado, lo merece todo. Pero lo bien cierto es que, como viene contando Antonino, cuando nosotros, por lo menos desde nuestro despacho, nos planteamos cómo afrontar una denuncia en violencia de género, no partimos de la base de la presunción de inocencia. Es decir, nuestro cliente vamos a tener que demostrar que es inocente, porque si no demostramos que es inocente, posiblemente acabe condenado. En cualquier otro supuesto, el juzgado lo va a condenar si las pruebas dicen que es suficiente para condenarle. Y ante la duda razonable no le condenarían. En un supuesto como el nuestro, en violencia de género, lo cierto es que acabarías con una condena. Es un tema paradigmático el caso de... ¿Y por qué esa diferencia, Tomás? Yo creo que viene, por un lado, por la presión social, por la presión política, por la presión de determinadas organizaciones y por un miedo subyacente que hay de no quiero salir en los papeles por ser el que en su momento dejó libre a este señor. Pues la misma psicosis que hace unos años existía con los violadores o con cualquier otro tema que fuera relevante a efectos sociales. Fíjate, por ejemplo, te digo, en la sentencia... Es que hay una cosa, perdona, sí. Hay una cosa que me gustaría que me aclararais. ¿Por qué los medios de comunicación social o de masas muchas veces se abre telediarios? Es lo que denominan la pena de telediario, ¿no? Es decir, se abre el telediario pues con que un señor ha puñalado a una señora y después se ha suicidado. Es decir, pero eso abre telediarios. O sea, la magnitud de la noticia, es decir, porque si somos 45 millones de habitantes en España, pues creo que pasa unas 40 o 50 veces, que ojalá no hubiera ninguna, ¿verdad? Pero yo no acabo de entender por qué, porcentualmente la cifra es súper ínfima. Sí, pero te voy a contestar simplemente, y le doy paso a Tomás, que quería comentar una cosa. Aquí mismo estamos en este programa, ¿vale? No sé las subvenciones que recibirán públicas, pero en muchísimos... Ninguna. Claro. Por ejemplo, si nos atenemos a las ordenanzas, por ejemplo, porque las he estudiado, de Cataluña, solo dan subvenciones públicas si valoras y haces programas de violencia de género. Con lo que estamos hablando, y eso se puede pasar, y es porque está determinado dentro del estatuto catalán. Entonces, claro, el problema es que si yo solo recibo subvenciones, puedo recibir dinero, puedo recibir, no sé, un programa, por ejemplo, cuando se hacía 12 meses, 12 causas en Telecinco, que a lo mejor costaban 5 millones de euros, y yo tengo dinero para poder subvencionar, hago una publicidad, pero es que aparte ese dinero es para hacer esa campaña. Con lo que es la pescadilla que se muerde la cola, con lo que al final hay algo que evidentemente está, que es la violencia de género, que no se puede evitar, pero que se mueren 60 mujeres, pero también mueren, que es lo que hablábamos antes fuera, 20 hombres, o 25, eso no sale, pero que también mueren 20 niños, que las 2/3 partes son muertas por las madres y 1/3 parte por los padres, y sin embargo la opinión pública opina de manera contraria, y al final son 100 personas que da lo mismo quién la haya matado. Los que los han matado es una repulsa y es un asesinato. Y al final resulta que hay 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 mujeres maltratadas que no se les está apoyando. Pero es que después resulta que hay 700 suicidios. Valoremos 60 mujeres por 700 suicidios de hombres y mujeres que se están suicidando porque no pueden con estos términos, porque son los que acuden a la compañera y tampoco se está haciendo nada. Valoremos que cuando cogemos un caso, como en el tema de Iñaki, y tratamos a una persona que se la ha denunciado falsamente o por la razón que se haya denunciado también es magnificada, es decir, un insulto no se puede condenar o por 2 empujones y estar una persona pendiente de 2, 3, 4 años de cárcel. Porque eso para cualquier persona de la calle es inhumano. Es decir, ¿quién no ha discutido? ¿Quién no se ha enfadado en esta sociedad? El tema de Iñaki es a lo mejor paradigmático porque no entra dentro de la relación de pareja, entra dentro simplemente de que es una persona que acude a un pub y te denuncia porque él no quiere una relación contigo y se convierte en una obsesión para esta persona. Valoremos que si eso puede pasar en una situación fuera de la familia, ¿qué no va a pasar dentro de la familia
que hay otros intereses. Es decir, yo he convivido 15 años con una persona, ahora me quedo o me puedo quedar sin piso, estoy jugándome con los hijos, estoy jugando con dinero. Esos son intereses emocionales que los jueces valoran o blanco-negro, y esto no se puede valorar desde un sistema judicial, las emociones. ¿Cómo valoro yo las emociones de lo que yo quiero a mis hijos? Ahí las disputas por una custodia. Claro, ¿cómo no van a discutir? Si se plantea aquí en el panorama nacional si custodia compartida o custodia monoparental, ¿la lucha para qué está? Porque yo quiero mi custodia. Si aquí se plantea que cuando dos rompen un negocio, se reparte el negocio a medias. Con lo que cuando yo he roto una relación de pareja, si lo partiese a media, evitaría muchísimos conflictos. Imaginémonos en Alemania. El conflicto, cuando se rompe, parte de la siguiente dinámica. Si yo pido la custodia monoparental y no demuestro que el otro progenitor es malo, pierdo la custodia. ¿Esto qué plantea? Que yo siempre valoro la custodia compartida, y si no tengo pruebas suficientes en entrar a la otra parte, pues me quedo en el medio. Aquí, ¿qué es lo que plantea, por ejemplo, el tema de violencia de género? Que cuando... Aquí, por ejemplo, en el momento que ya estás incluso en un procedimiento de violencia de género, no condenado, sino simplemente el hecho de que tengas una denuncia, te imposibilita que tú accedas a la custodia compartida, porque está prohibido por ley. Pero, vamos a una cosa, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues eso habrá que explicárselo al legislador, preguntárselo, que traslade, es decir, qué razón puede tener para que tú hayas tenido un conflicto con tu pareja y que tenga que ser traspolable a tus hijos. Pero lo bien cierto es que se ha abierto una caja de Pandora, y esto puede acabar a la larga en que divorcios complicados, donde haya una discusión sobre la custodia de los menores, e interesadamente se utilice una denuncia de violencia de género simplemente para obstaculizar la llegada a una custodia compartida, para generar ese estigma que es suficiente como para suspender la custodia compartida. Pero es que es más, entonces lo que se está haciendo es un fraude a la administración de justicia, un fraude de ley, un fraude a la familia, un fraude hacia los propios hijos, un fraude a la sociedad. Se están utilizando recursos donde no se debe. Es decir, el legislador, yo entiendo que debería ser mucho más estricto, no dando esa posibilidad, porque entiendo que puede ser justificada en un momento puntual, pero sí a la hora de valorar si existe realmente el problema que se denuncia. Porque si el problema que se denuncia es trivial o no existe como tal, o es artificioso, debería de castigarse a quien lo utiliza. Y el problema es que, como tampoco hay castigo... No se castiga, perdona, es decir, vamos a ver, imagínate que hay una chica o un chico que hace una denuncia por una falsa denuncia. Después se demuestra que eso no es verdad. Esos gastos que ha ocasionado al Ministerio de Justicia y por consiguiente a los españoles, ¿eso de alguna manera alguien paga eso o se archiva y chimpú? No, porque el problema está que cuando alguien mete una denuncia, en el ámbito privado ¿sí? Ha habido un empujón, un insulto, ¿sí? ¿Vale? Se puede pensar que no me he insultado, ¿vale? Pero que pensemos y se archive, ¿eso quiere decir que ha pasado o no ha pasado? Esa muchas veces genera la duda. Pero es que aunque se genere la duda, no se genere la duda, como en el caso de Iñaki, pero en otros muchos, es decir, aunque no se genere, el problema es que el tema de violencia de género es público. Es decir, la mujer se convierte en un instrumento público, me refiero. Si alguien destroza una farola, como es público, el fiscal es el que entra. Si es un menor, el fiscal es el que entra. La mujer también entra, mientras que si es el hombre, no. Con lo que, cuando tenemos un juicio de violencia de género, el fiscal tiene que defender a muerte a esa mujer, sea o no sea, porque es lo que está defendiendo públicamente. La mujer se convierte en algo público. Claro, si luego la denuncia es falsa, yo no soy público. Con lo que, en general, lo que sucede es que el fiscal no procede por la denuncia falsa. Tengo yo que proceder con una querella y gastarme el dinero. Entonces, como la gente no se gasta el dinero, porque además muchas veces los abogados, aquí hay una dinámica social bastante complicada. Es decir, yo muchísimas veces, y no es el caso de Tomás, porque creo que se necesitan gente más valiente en este sistema, gente que realmente dé la cara y diga la verdad. Estoy acostumbrado a escuchar de un abogado: yo no puedo proceder contra este juez porque si mañana yo digo lo que ha pasado a este juez y yo procedo por medio de una querella, pasado yo pierdo todos mis casos, o este juez me va a tomar en ojo todos mis casos. Eso
Estamos hablando de un delito que el juez, si le coge el ojo a un abogado, pierde los casos del que lleva. Yo no creo que eso sea así. No creo yo que un juez... Eso sería una fórmula de decir, es que me suspenden matemáticas porque el profesor me ha tomado manía. O sea, ¿qué quieres que te diga? No creo que un profesional... No creo que un profesional esté en esa onda, no sé, perdóname, Antonino, por decir eso, pero vamos, no creo yo que un profesional pueda actuar de esa manera. El problema es que cuando estamos dentro, y yo lo digo desde mi persona, no de ninguno de los que está aquí, ni desde el programa, ajá, sí que puedo... Buena observación. Vale, sí que puedo decir que el problema, mira, yo, por ejemplo, hablando de denuncias falsas, hablando de procedimientos y casos, yo entro, por ejemplo, en un tema en Gerona y me encuentro unas grabaciones de una menor de la que se acusa a un padre por abusos sexuales de una menor, ¿vale? Cuando resulta que en las grabaciones no se ve para nada que hay un abuso. Estamos hablando de que cuando tú entras en un juicio y alguien dice esta madre ha abusado y ha agredido a la niña, está grabado con cámaras, incluso ese procedimiento se puede ver por internet, y el juez dice, y el fiscal protege a la madre para darle la custodia, estamos hablando de un maltrato. Estamos hablando de que en dos casos iguales, por ejemplo, los últimos casos que ahora, por ejemplo, que vengo de una rueda de prensa de Irún, donde una madre, los dos padres son iguales, pero se permite que el otro se desplace a 100, 200, 300 kilómetros. Estamos hablando de unas diferencias las siguientes. Un juez establece que le da la custodia a la madre porque permanece en esa casa, porque permanece en ese colegio, porque permanece con esos amigos, porque no se le rompe la rutina, y de repente cuando se larga a otro sitio fuera de España o fuera de la ciudad, ¿ya qué pasa? ¿Estamos hablando de diferencias? ¿Ese caso Martín? El caso Martín, el caso Carlos Vaquero, te podrían decir cientos y cientos y cientos de casos que hay en España. El caso, por ejemplo, de Carlos Vaquero, yo me encuentro que el juez que tiene que escuchar, yo denuncio en esa situación al juez, si no recuerdo mal, distancia número 4 de Irún, por una razón muy sencilla. Porque cuando resulta que he prestado declaración, se para el juicio y el juez dice, no, si yo ya tengo claro lo que tengo que hacer con el perito. Es decir, ¿cómo tú vas a tener claro lo que vas a hacer con el perito si realmente no has instruido o no has hecho? Es decir, él ya tenía claro antes de la declaración lo que iba a realizar. Esto es lo que sucede en la mayoría de casos. Yo podría decir temas, incluso lo digo porque tendría conversaciones sacadas entre abogados y jueces, donde el juez le dice, si tú continúas para ir a por la custodia compartida, no te preocupes, yo voy arriba, que tienes un tema penal abierto con el cliente X, yo te lo anulo y ya no puedes ir. Eso es un delito. Y eso hay que tener valentía para poder también sacar todo esto para adelante. Es decir, mientras realmente no nos limpiemos de los jueces, fiscales, abogados, peritos, policías, etcétera, que hagan bien su trabajo, lo que necesitamos el pueblo, la ciudad, la ciudadanía, con tanta crisis, es realmente limpiar y que realmente haya justicia, pero realmente haya profesionales, como antes tú bien decías, Antonio, que puedan efectuar ese trabajo. Cuando yo cojo un perito o un compañero y realmente no hace bien su trabajo, porque el tema de Iñaki, por ejemplo, es relativamente sencillo como pueden poner en la página web, sí, es demostrable. Es decir, claro, pero si yo cojo un perito, y estoy hablando ya de mi profesión, y cuando cojo un caso no valoro todas las circunstancias, es decir, si yo le tomo una declaración a una persona y no valoro que esa persona no estaba allí, porque resulta que en las pruebas no estaba allí, claro, yo hago mi peritaje y digo, no, es que con lo que me ha dicho referenciado con esta persona es culpable. Bueno, hay una cosa que quería preguntar, Brian, que es la siguiente. ¿De qué manera las asociaciones como la que tú más o menos haces, de qué manera se puede hacer también una especie de pedagogía de este tema? Es decir, porque lo que importa realmente
Es decir, el que hay en casos concretos está, ¿no? Pero lo importante, los que están. Pero yo pienso que la obligación que tenemos un poco la sociedad también es evitar en la mayor medida posible este tipo de circunstancias. ¿Qué pedagogía tú crees que se podía ofrecer al resto de a las personas para poder evitar este tipo de historias? Es decir, los sentimientos muchas veces por parte de las personas, pues muchas veces están encontrados. Es decir, mi mujer me ha dejado o yo he dejado a mi mujer y voy a por él, o sea, porque mi mujer me ha dejado mi pareja y voy a por ella. Es decir, ¿de qué manera podemos establecer pedagogía para evitar sufrimientos? Porque al fin y a la postre, aquí estamos hablando de sufrimientos por parte de la familia, de los hijos, de los amigos, de los abuelos. O sea, realmente el tema es muy jodido porque hay mucha cantidad de millones de personas que están implicados. Es decir, que ese dinero que se gasta la administración en proteger determinadas actuaciones, ¿por qué no emplearlo en pedagogía social? No sé si me he explicado. Sí, te has explicado muy bien. Hombre, nosotros como asociación lo que solemos hacer, lo que pasa que como no contamos con ningún tipo de subvención, yo empecé hace unos años moviendo esto a nivel social, pidiendo colaboración y todo benéfico, ¿no? Es decir, yo procuro hacer unas ponencias, yo procuro hacer unas charlas a nivel abierto a todo el mundo para que la gente se vaya enterando de la realidad. ¿Iban personas? No. No iban personas. Venían siempre afectados, ¿vale? Entonces, mi labor es que cada vez que estoy reunida con gentes que no tienen nada que ver con esto, yo siempre saco el tema. Y por eso llegó hoy Iñaki a mí, porque me conoció, porque siempre voy hablando de este tema, ¿no? Y a la gente joven le digo, pues es que deberéis de estudiar, digo, enteraros de cómo está la ley de violencia de género, porque es desconocimiento. Total que sí. Y otra de las cosas que quería decir es que la gente se entera cuando le ha tocado. Sí, mientras tanto no, ¿no? Mientras tanto, nada. Solo nos quedan 2 minuticos nada más. Ay, bueno, minuto y medio para ser más exacto. Una última reflexión, querido Tomás. Mira, vamos a ver. Solo tienes 30 segundos, nada. Pues voy a ser muy breve. Me gustaría que quien pudiera acudiera a ver la página web denunciafalsapuertosagunto.com, donde está explicado el tema de Iñaki, con toda la precaución que se puede decir. No tenemos los mensajes de texto, evidentemente suprimiendo nombres y teléfonos y demás, con las cautelas debidas. Hay informes de Antonino, está el contacto con nuestro despacho, de tal manera que cualquiera puede tener una valoración y un criterio de valor ya con datos en la mano, porque aquí lo que se ha hecho es un trabajo de investigación, por desgracia a posteriori. Es importante que cualquier persona que esté afectada por una denuncia no lo interiorice, no se lo quede para ella, acuda a profesionales, como ahora lo trasladan, y, importante, busque el apoyo de amigos y familia, porque son los que le pueden dar incluso las pruebas o los medios para acreditar, si es el caso, su inocencia. María, muy brevemente, ¿qué podemos hacer por ayudar a las personas que están afectadas? Evidentemente yo ya no trato los casos que ya están afectados o sutilmente. Yo apuesto por la prevención 100%. Es decir, en el momento en que la persona empieza con un conflicto, acudir a una consulta especializada, entender, aclarar qué es lo que está pasando, poner orden en su vida, poner orden en su sistema familiar y evitar por todos los medios salpicarle con esto a los hijos, no utilizar a los hijos como herramienta para hacerle daño y destruir al otro. Antonino. Pues que acudan a personas como María, ojalá se previniese más, sino pues que acudan a una asociación tipo Blaya y que cojan pues a buenos profesionales, porque realmente creo que si no se esfuerza el profesional y no da a la luz el tema, creo que tienen problemas. Yo creo que muchas veces es que la gente, por favor, acuda a verdaderos profesionales. O sea, entonces, digamos, el camino sería educación, prevención, después asociación y después buenos abogados. Perdón, buenos profesionales, quiero decir. Buenos abogados que se impliquen en el tema, porque creo que realmente lo que faltan son profesionales. Profesionales, como ha dicho, de la justicia, de la fiscalía y del derecho y de la psicología.
Bueno, amigos, pues yo ya nos retiramos porque me dicen que tenemos que estar en los 15 segundos fuera. Agradecemos, como siempre, vuestra presencia allá donde estéis, en Internet, en YouTube, en directo, y invitándoos a que el próximo jueves estéis en Ondas y Radio 2000, también en Derecho a Hablar Televisión. Una cosa importante que no he dicho hoy, mi número de teléfono para cualquier persona que desee, de alguna manera hablar, porque Luis haya dicho algo que no considero oportuno. 629-64-1005. 629-64-1005. Derecho a Hablar, amigos, un programa de televisión que intentamos tocar muchos campos en un tema muy complejo, que tiene muchísimas aristas, pero que domingo a domingo intentamos pues siempre aclarar un poquito. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero es materialmente imposible. Así que, amigos, muy buenas noches y hasta el próximo domingo. Gracias.